Siglo a Siglo es una presentación de Banco Continental. Responde. Buenas noches, bienvenidos, un saludo cordial aquí desde Asunción, República del Paraguay. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros esta nueva programación de Siglo a Siglo. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, Oscar, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches. Excelente. ¿Prestos para una nueva programación que esperemos sea del agrado de nuestra audiencia? Sí. El tema no es... El tema no es agradable, entre comillas, porque comillas. Hablamos de situaciones negativas que se producen en nuestro país. Hoy, particularmente, vamos a hablar de la piratería y del contrabando y cómo ambos negocios, entre comillas, están en auge en nuestro país, puntualmente en Ciudad del Este, y vamos a compartir el resultado de un trabajo periodístico de un colega, Augusto Barreto. Si miramos los aspectos que desvirtúan a una sociedad y a una nación, particularmente en este caso al Paraguay, no habrá probablemente un elemento más pernicioso que el contrabando, la piratería, la falsificación, esa imagen negativa que representa precisamente estos logros, entre comillas, de probables ejecutivos ambiciosos y tal vez sin prejuicios, por sobre todas las cosas, inescrupulosos, que pretenden enriquecerse rápidamente con el trabajo fácil. No es lo que, analizando fríamente, recomendaríamos desde aquí, de que se gane el dinero fácilmente, rápido y no importa cualquier costo. No justifica los medios el fin en este caso. Hay que demostrar por sobre todas las cosas, Mariana, dignidad en el trabajo y por sobre todas las cosas integridad en cuanto al manejo de un negocio, porque Paraguay es un país libre, este es un país abierto, es un mercado que proporciona oportunidades a todos, pero no por ello se debe delinquir. Así mismo, y sobre todo el analizar un poco nuestras intenciones, también ver cómo los controles, si es que los hay, son sumamente vulnerables. Hablar de piratería en Ciudad del Este parece ya casi una cuestión coloquial, es casi cultural. Decir que es delito en Ciudad del Este probablemente resulte hasta chocante, pero la realidad es que es así, es que al estar este negocio en auge realmente se afecta al fisco y se afecta también la imagen de seriedad que queremos dar como país, atracción de inversiones, por ejemplo. Vamos a hablar de todo esto. Así es, Mariana. En otro bloque estaremos también compartiendo con representantes de la organización no gubernamental Saraquí, que ha trabajado y sigue trabajando en pos de establecer también equidad entre las personas con discapacidad y la sociedad civil en su conjunto. Hay proyectos muy ambiciosos que también vamos a dar a conocer a la audiencia. Están ya los invitados con nosotros aquí en los estudios de Red Guaraní para este bloque que hemos denominado precisamente Contrabando y Piratería, la imagen deteriorada del país en cuanto a su economía por sobre todas las cosas y el daño que esto representa. Así, de esta manera, estamos iniciando Siglo a Siglo. Saludamos a nuestros invitados, Mariana. ¿Ya están con nosotros? Sí, vamos a darles la bienvenida al autor de este informe a partir del cual surge y va a surgir hoy el análisis también. Vamos a agradecer a nuestro colega Augusto Barreto. Bienvenido, Augusto, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias Oscar, gracias Mariana. Siempre me tratan tan bien cada vez que vengo acá y además cada vez que yo vengo acá me siento como en mi casa porque varios años atrás fui director periodístico de este canal. Sos de la casa también, bienvenido. Y sobre todo me gustó mucho
cómo redondearon tan bien, algo que yo hubiera querido decir, la opulencia meteórica que mencionaste vos, cómo consigue esta gente, y lo que vos dijiste, en Ciudad del Este es una cuestión cultural ya el tema de la piratería. Es lamentable, pero es así. Es así, es cierto. Y vamos a saludar también al asesor de gremios nacionales, abogado, Alfredo Tauber. Él, recuerdo viniste una vez y ellos trabajan específicamente en lucha contra el contrabando y la piratería, ayudando también a algunos grupos a la formalización y al trabajo en ley. Bienvenido. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias por la compañía. Alfredo? Muy bien, gracias a Dios. Buscando siempre poner en orden lo que está en desorden aquí en cuanto a las marcas, ¿no? La verdad que sí, nosotros nos encargamos de asesorar a distintas empresas, importadoras, asociaciones también, ¿verdad? Impulsando algún tipo de acción en contra de estos flagelos como el contrabando y la piratería. Queremos también aclarar, Mariana, que tuvimos el interés y probablemente vamos a contar con ella próximamente en nuestros estudios con la directora de aduanas, la doctora Rocío Vallejos. Ella tiene en estos momentos la presentación de una disertación y una charla sobre sus funciones actuales que le impide estar con nosotros. Gentilmente se disculpó, pero de cualquier manera creo que va a tener la oportunidad de compartir con nosotros oportunamente también el set. Sus respuestas al respecto. Le hicimos llegar la invitación a Rocío Vallejo, pero había una coincidencia de agenda también, según nos aclaraba. En un ratito vamos a dar los detalles. Yo les pido que me aguarden un ratito porque tengo que agradecer a las empresas que me acompañan y quiero agradecer a Mati López por las prendas de todas las noches aquí en Siglo a Siglo. Mati López tiene su local en Corrales, casi Mariscal Estigarribia, ciudad de Fernando de la Mora, y tienen diferentes looks, diferentes prendas para los diferentes looks. Yo, por supuesto, por el estilo del programa y por respeto a mis invitados, tengo un atuendo y un look más formal, pero hay estilo informal, hay jeans, hay blusas para las chicas, para las jovencitas, para las señoras también. Mati López. Y vamos a recordar, Oscar, antes de entrar de lleno a la entrevista, que tenemos regalo por el Día del Padre. El 19 de junio vamos a estar regalando esta super bici de Caloi, gracias a Chacomer, y ustedes lo que tienen que hacer para participar es enviar, pueden opinar, pueden escribir lo que quieran, pero si quieren participar del sorteo, tienen que dejar su nombre, sus 3 últimos números de cédula y la ciudad o el lugar del país desde el cual nos están escribiendo. Nombre, número de cédula y desde qué lugar del país nos están escribiendo, y ya automáticamente participan del sorteo que vamos a estar haciendo y realizando el próximo 19 de junio. Y tras estas presentaciones queremos compartir con nuestros invitados una reseña de lo que periodísticamente ha realizado en los últimos 20 años como productor, como freelance, periodista independiente y por sobre todas las cosas como investigador, Augusto Barreto. Vamos a hacer una cronología. Nos acordamos, y muchos jóvenes tal vez. Si decimos El Ojo, probablemente ese sea uno de los serios. Fue uno de los programas periodísticos de investigación impactantes de la década del 90, en donde con Menchi Barrio Canal y un excelente equipo de investigación trajeron a las pantallas en esa oportunidad de Canal 13 hechos muy relevantes en cuanto al tema narcotráfico ya en aquella época. Sí, narcotráfico y otros temitas más, menos vidriosos como derechos humanos, la represión durante la dictadura, autotráfico, de todo un poco tocábamos. Lo que pasa es que el tema del narcotráfico era un tema bastante más fuerte por el componente de violencia que conlleva el delito, porque es el modus vivendi habitual del narcotraficante es la violencia. Yo soy partidario de que se legalice, pero bueno, ya eso está en manos de otros. Y bueno, yo lo que quiero aclarar siempre es que, por una cuestión de justicia, yo me sumé a El Ojo, cuando El Ojo ya había empezado 1 año y pico de estar al aire, donde estaban Pasita Encina, estaba Pablito Meilique, José Liceche, Malu Vázquez, y yo me sumé después, y lo que yo hice es cambiar el contenido básicamente de mutuo acuerdo con Menchi, porque en base a algunos trabajos que yo había hecho para prensa escrita, un día me dice Menchi, ¿por qué no te sumas al equipo? Y obviamente, de mutuo acuerdo, dijimos, bueno, yo me sumo al equipo, pero vamos a hacer este tipo de materiales. Y bueno, y avanzamos. Y la verdad que yo siempre agradezco haber tenido la oportunidad, siempre, de trabajar con gente tal vez con mucho más talento que yo.
Lo que pasa es que por lo general el que está a la cabeza es el que termina luciéndose. No siempre es justa la distribución de créditos. Exactamente, Sí, es cierto, exactamente. es cierto. Ahora, siempre periodismo de investigación, Augusto. No, justamente yo les comentaba hoy antes de empezar el programa, yo en Buenos Aires hacía producciones musicales, hace muchos años, lo que hoy es la televisión pública, en aquella época era Canal 7, hacía programas musicales de aquella época de Movete, Chiquita, Movete, de Boliche en Boliche, porque trabajé muchos años con Francis Smith, que era el creador de todas esas cosas. Y cuando vine a Asunción, las cosas me fueron tan mal, esa es la verdad, me fueron tan mal. Yo decía, en Asunción tiene que irme muy bien porque está todo por hacerse. Y muchas veces uno viene con la idea de ser estrella y termina estrellado. Fue mi caso, a tal punto que a los 7 meses tuve que malvender mi auto, volver a Buenos Aires y de a poquito fue intentando reinstalarme después en Asunción, hasta el año 93 en que empiezo a hacer periodismo televisivo, justamente a raíz de la... Sí, 93-94, a raíz de la iniciativa de Menchi Barrio Canal que me sugirió sumarme al ojo. ¿Es más difícil hacer investigación en televisión que en prensa escrita, Augusto? Yo no sé si es más difícil, yo lo que creo que es más trabajo porque se superponen otros trabajos, las imágenes, hay un montón de otras cosas, la edición. Sin embargo, en prensa escrita uno redacta, te dice el diagramador, te dice tenés que escribir 50 líneas, escribir 50 líneas y entregás. Y solamente tenés Claro. que tener la documentación respectiva para avalar todo lo que escribiste y comentaste en Sí, tus y artículos. en televisión, sin embargo, el contenido se complica un poco más porque también básicamente son imágenes. ¿Pero impacta más? Entrevistas. Impacta mucho más en televisión, con decirles que el famoso tema Parque Cue, que ustedes se acordarán, vos a lo mejor no te acordarás porque habrás sido una criatura, pero nosotros que somos un poquito más mayorcitos, ese mismo material yo publiqué en el semanario La Opinión 4 años antes. Bueno, tuvo cierta repercusión, pero hasta ahí nomás. El día que pusimos en Canal 13 fue un terremoto político. Claro, Esa fue sí, lo recuerdo. sí, se movilizó el Parlamento, la justicia. Fue un escándalo. Es más, tuvimos que ir a buscar, por ejemplo, documentos. Adrián Fernández, que te acordarás Sí, que me fue acuerdo. compañero Estuvimos tuyo, con nosotros fue en a Canal buscar 9. uno de los documentos a la librería del Senado americano para demostrar lo que nosotros estábamos diciendo. Sí. Y conseguimos un documento de la librería del Senado americano para avalarlas. Es decir, trabajábamos en ese nivel y aquello que no podíamos probar no publicábamos. Te lo dolía en el alma, Claro. pero no publicás. Y bueno, conste que ese es un tema que hasta hoy sigue vigente. Lo que yo no puedo demostrar es no publico. Me duele en el alma, Claro. pero no publico porque uno no quiere exponerse gratuitamente a una demanda. Yo no le temo a las demandas. Tuve tantas demandas en mi vida, pero lo que no quiero es perder. Claro. Sí, y sobre todo no Perder quiero con perder razón. por irresponsable. Claro. Por irresponsable. Y le vamos a preguntar brevemente, Mariana, al abogado Alfredo Tauber, ya que Augusto habló de demandas. ¿Cuántas demandas ustedes impulsan en un determinado tiempo o buscan la forma de establecer una especie de ordenamiento jurídico o ponerle el marco jurídico a las irregularidades que se dan precisamente por las violaciones de marca? Sí, bueno, cuando hablamos de marcas, como también estábamos hablando de contrabando, son delitos, en la ley está tipificados o están tipificados como delitos. O sea, la ley nos ampara, ¿no? Ahora, en algunos casos, hablando más sobre el tema de contrabando, digo, ¿verdad? Fuimos trabajando, por ejemplo, ¿verdad? En algunos rubros como un proceso, ¿no? O sea, es tanta la ausencia del control del Estado, en algunos casos, ¿verdad? Que entrar en un mercado municipal y empezar a exigir legalidad de la noche a la mañana se hace muy difícil. Entonces hay que entender, nosotros entendimos de que teníamos que empezar con notificaciones, primero por ejemplo notificaciones extrajudiciales, de ahí a los que no cambiaban esa conducta ilegal, o sea, no cesaban con esa conducta ilegal, fuimos por ejemplo a ciertas denuncias, pero con el ánimo de que se vaya ordenando la situación y se vaya encauzando. ¿Ustedes defienden marcas en su estudio jurídico? Sí, también tenemos. ¿Tienen investigaciones? algunas empresas que le encargan darle Sí. seguimiento y control a determinado producto que importa legalmente una empresa acá? Así mismo. Son productos, por ejemplo, de la línea
electrónica, pero lo que se hace es un monitoreo, se hacen investigaciones, compras simuladas, ¿verdad?, para determinar si se está distribuyendo el producto falsificado de esas marcas. Y el abogado va a tener mucho que, una vez que emitamos el material, tendrá mucho que explicarnos y que aportar, sobre todo en ese manejo y ese control, que yo no sé si se hace realmente. Yo no sé si se hace en Ciudad del Este. Podemos Yo hablar, creo que nosotros olímpicamente no se hace luego ya, porque no... tenemos la experiencia que en un caso concreto habíamos impulsado la intervención del aeropuerto Guaraní, ¿verdad?, que es un lugar emblemático, ¿verdad? Pero son así, tipo intervenciones para las fotos, si pasa una vez, un ratito, después de la rutina... Es lo que nosotros podemos impulsar, ¿verdad? Luego quedaría de que verdaderamente se desarrollen políticas, ¿verdad?, institucionales. Claro. Lo que nosotros hacemos un poco es nada más que evidenciar esa situación, ¿verdad?, Claro. y con la gravedad de esa Visibilizar. situación que las autoridades tomen las medidas adecuadas. Y que son medidas de sistema, no son solamente cambiar personas, porque muchas veces se le cambia al administrador, al jefe de tal sección, lo que sea. El desorden, vamos a decir, y la corrupción, ¿verdad?, está sistematizada, así que hay que tomar medidas con mucha firmeza y Está como sistematizada digo, cambiar sistemas. y tiene padrinos de alto vuelo indefectiblemente. Esa es una presunción más que obvia. Por eso sigue tan campante. ¿Podemos introducirnos ya, Oscar, con Augusto, a cómo surge la preparación de este trabajo que luego vamos a compartir Les con quiero la comentar nomás una audiencia? anécdota que es importante. Sí, ¿cómo no? Hace 2 años yo hice una producción musical de 2 chicas paraguayas muy talentosas, muy talentosas. Chicas que tocaban un montón de instrumentos, componían, lindas, y eran jovencitas, menores de edad. Yo tengo un amigo que es vicepresidente de MTV. Entonces, llevo el material con la idea de meter en Estados Unidos, porque yo había enviado el material, les gustó a ellos, me dijo, son muy buenas estas chicas. Un demo. Enviaste un demo prácticamente. En realidad yo O ya tenía toda todo la grabación listo, sí. hecha, la base musical, y termino de grabar 4 temas y envío. Entonces mi amigo me dice, mira, si a mi equipo si le gusta, a mí me gusta. Si a mi equipo no le gusta, a mí no me gusta. Por más que pueda tomar decisiones, ¿no? Cuestión profesional. Llevo el material y me dice, son muy buenas estas chicas. Me dijo, ahora nos encontramos con una traba, Augusto. Me dice, yo te tengo que decir de frente, me dijo. Te pido que no me lo tomes a mal. Es muy difícil desde Paraguay proyectar arte musical porque tienen fama de país pirata. Vos te vas a la Sony y en vez de abrir puertas te van a cerrar. Vas a Universal, en vez de abrirte puertas te van a cerrar. Porque todos sus productos se piratean en Paraguay. Claro, y no solamente se piratea en Paraguay, sino que desde Paraguay se inunda el mercado brasileño y argentino. Desde Paraguay al ¿Sabes mundo. qué nos dijo Arnaldo André en una entrevista que tuvimos hace unos días con él aquí, cuando vino a hacer el lanzamiento de su película? Le preguntamos, entre otras cosas, de qué temía, y por sobre todas las cosas dijo de la piratería, porque el esfuerzo, la inversión y todo lo que significó llevar adelante esa producción cinematográfica puede caer inmediatamente, puede quedar por el suelo, todo, porque la tecnología o la capacidad de imitar y de sacar parecidos en nuestro país es casi un arte, si podíamos decir, entre comillas. Nosotros tuvimos también aquí la presencia de Juan Carlos Maneglia y Tana Chembor, y también nos decían, pero gracias a Dios todavía hata hoy hay una conciencia de que la caja negra, seguramente por el origen, porque por 7 cajas, seguramente por el origen, por el escenario, porque en el mercado lo hicimos, dice, y probablemente allí estén tal vez custodiando ese patrimonio que es de ellos y no sacaron, porque sabemos que aquí es rápida la gente. Y vos sabés que yo tengo actitudes patrioteras, no tengo, de hecho, por ahí hasta yo dudo del valor de la patria, porque la frontera no la inventé yo soy un ciudadano del mundo, pero vos sabés que te duele cuando te dice tu país tiene fama de pirata, es muy difícil que se haga algo. Conclusión, ese material, ¿sabes dónde terminamos de grabar? En Londres. Gracias a ellos, además yo puedo decir nombre y apellido de la persona, se llama Fernando Gastón, es vicepresidente de MTV. Terminamos de grabar en Londres, el material es un material inglés, chicas paraguayas, un material inglés. Qué tremendo. Bueno, Augusto, vamos a hacer un paréntesis, de modo que podamos ir acompañando ya la producción
periodística tuya que proviene del Alto Paraná, particularmente de Ciudad del Este. Vamos a ir hablando de los escenarios donde estas filmaciones se produjeron, las recreaciones que son también parte del material que acompaña la investigación, y les proponemos a seguir acompañándonos en el siguiente bloque aquí de Siglo a Siglo. Queremos agradecer a Silday por los muebles que tenemos aquí en Siglo a Siglo. Son muebles de excelente calidad, con un diseño bastante agradable a los ojos, a la vista, para que ustedes puedan disfrutar y nosotros podamos estar muy cómodos también. Les recomendamos que den una vuelta por Silday. Y ahora sí, vamos ya, Óscar, a compartir la primera parte de la entrega de este material, un trabajo de investigación periodística que fue liderado por quien hoy nos acompaña, Augusto. Sí, me gustaría que Augusto nos adelante, en cierto modo, el proceso. ¿Qué te inspiró para llevar adelante esta investigación? ¿Qué tuviste como punta del ovillo para comenzar a seguir esto, Augusto? Nosotros hace años hicimos un montón de trabajo desde hace años con la Asociación Brasileña de Combate a la Falsificación. Es un organismo muy prestigioso en Brasil. Y en comunicación con el abogado, que ellos tienen un representante acá, entonces fuimos hablando y nos encontramos con que esos mismos trabajos que nosotros hacíamos 15, 20 años atrás en el ojo, sigue funcionando exactamente igual, no cambió nada. Sí, no cambió nada. Y capaz hasta mejoró sí, la técnica. Yo creo que hasta se mejoró la técnica, porque cada negocio que vos entrabas, vos no necesitabas averiguar, en este negocio habrá piratería. En todos los negocios hay. Donde entres vos encontrás. Es mucho menor la cantidad de negocios que te dicen, acá vendemos productos legales. Casi no existe. Pero el que vende producto legal también prospera en Ciudad del Este, Augusto. Existen negocios muy prósperos y que trabajaron siempre, por lo menos entendemos que tienen sus letreros y tienen las marcas y las representaciones originales. O sea, nadie puede arriesgarse a poner un letrero, dice representante exclusivo de tal marca, y no ser, porque se expone. Es que nadie te condiciona a ser corrupto. Exacto. Ser corrupto o ser honesto es una opción de vida. Así es. Así funciona. Y háblanos del primer material que vamos a ver, el que se refiere precisamente a las adquisiciones de productos electrónicos, específicamente de los celulares, cómo se cambian las marcas, cómo se condicionan los productos para el comprador de acuerdo a su interés. Elegir la marca que te entregamos y el sello. Porque en realidad el proceso fue al revés. Sí. Si bien la parte del avión está al final, llegaron, varios aviones llegan desde hace 2 años o 2 años y medio, semana a semana vienen estos aviones. Bueno, unos días después de haber llegado uno de los vuelos, nosotros queríamos saber en qué lugar se venden esos productos que traen esos aviones. Entonces nos indicaron, se van a tal galería y ahí en todos los negocios se venden los productos que traen estos aviones. Y allá fuimos, hasta el punto que de uno de los negocios, en ese momento, en uno de los momentos que estábamos grabando, salía de ahí uno de los proveedores, uno de los empresarios del avión. Este es material que queremos entonces ya, respecto al primer trabajo que ha hecho Augusto Garreto con su equipo de producción en el aeropuerto Guaraní. Este es el material y si es necesario vamos a interrumpir tal vez para explicar, pero hay una narración que explica precisamente algunos detalles. Vamos al material. Es Voz Populi en Ciudad del Este que los propios responsables de combatir el negocio de la piratería operan de protectores de los comerciantes. Si no existiera complicidad, ni siquiera sería posible que estos productos piratas ingresen al país. Sin
Sin embargo, semana a semana, gigantescos aviones cargueros como este llegan desde China continental al aeropuerto guaraní, repletos de celulares y todo tipo de productos electrónicos. Y el volumen de la carga sobrepasa por millones la capacidad de consumo del Paraguay. Casi el 100% de esta piratería va al Brasil y a la Argentina, compitiendo ilegalmente con las marcas originales. Se presume que también en el aeropuerto hay indiferencia y silencios sospechosos para que no pase nada. Es más, los productos se despachan por kilo, sin tener en cuenta la disparidad de los precios de origen sobre los cuales hay que tributar. Este método de despacho es otro mecanismo que mueve montañas de dinero y paralelamente provoca pérdidas monumentales al fisco. Nos afecta bastante porque hay muchos colegas despachantes que ya no pueden prestar su servicio a sus importadores. El país, a través de su recaudación, últimamente ha sufrido un gran déficit, en vista de que no llega la recaudación. ¿Y cómo va a llegar la recaudación si se queda en manos de los muchachos, verdad? Pero como siempre, nadie ve nada. Por supuesto, los responsables de los vuelos no son precisamente unos distraídos. No son personajes famosos del empresariado, ni de las páginas sociales, ni de la farándula. Pero basta ver el nivel de vida que llevan para presumir que de distraídos no tienen nada. Walid Amine es la cabeza del grupo. Es árabe. Vive en este lujoso condominio de Foz de Iguazú, pero hace sus negocios en Ciudad del Este. El segundo es Ricardo Galeano. Vive en esta mansión del Paraná Country Club. Ricardo Galeano ya es más conocido. Ya salieron a luz algunas de sus desprolijidades en sus despachos aduaneros. El tercero es Juan Carlos Sosa, que ocupa estas dos mansiones del Paraná Country Club. El cuarto es Javier Vázquez, quien aparece en esta foto con los demás integrantes del cuarteto. Ninguno de ellos se priva de cierta exhibición obscena de la Dolce Vita que les permite el negocio. Además de las mansiones, pueden darse otros lujos, como aviones privados, turismo por el mundo y autos de alta gama, como este Porsche GT2 y este Ferrari convertible que exhibe Walid Amine. Para variar, no puede faltar la famosa protección política, los padrinos de turno que reciben a cambio los famosos maletines. Yo creo que está confabulado mucho ente también del Estado, ¿verdad? Y por algo existen los maletines azules por ahora. Anteriormente se le decía maletín negro, en la época de Lugo seguramente era maletín morado, y hoy en la época de Federico Franco es el famoso maletín azul. Una realización y producción periodística de Augusto Barreto que revela claramente un negocio que genera millones y millones. Augusto, ¿cuántos kilos de mercadería trae este avión aproximadamente? Aproximadamente 110.000 kilos en cada viaje. ¿Y viene cada cuánto? Cada 8 días. Esta semana parece que no vino. Parece que les preocupó algo de los comentarios, que va a salir un material. Esa es la presunción mía, por lo menos, que me pone contento. Esta semana hasta ahora no llegó. Pero todos los miércoles o jueves llega religiosamente. Hay muchos temas, muchos puntos para ir hilando, digamos, para darle seguimiento. Uno, y que me gustaría profundizar, el tema del padrinazgo que decía justamente antes, porque esto es imposible hacerlo sin la vista gorda, pagada probablemente, obviamente, por fiscales. Para que los fiscales luego no les llamen la atención, tiene que estar involucrado el jurado de enjuiciamiento de magistrados, tienen que estar los parlamentarios. ¿Vos tenés nombres que puedas darle? Conoces mejor que yo, vos. De las personas. No, es tan difícil tampoco, Augusto. En Ciudad del Este, todos te comentan. Donde vayas, no es que dice, che, sabes que te comentaba en secreto. Te dicen, Zulma Gómez, te habla de Zulma Gómez. Donde vayas te dice Zulma Gómez. Donde vayas te habla de un tal Freddy Franco, que dicen que es el hijo del presidente. Freddy Franco.
dice que hay plata para el jurado de enjuiciamiento. Alguien que quiera intervenir esto, enseguida ya se le direcciona hacia el jurado de enjuiciamiento. Hay fiscales de marcas, de hecho. O sea, si yo quiero intervenir esto como fiscal, mi cabeza corre peligro en el jurado de enjuiciamiento, magistrado. Le pongo un caso, un caso reciente, de lo último que nosotros grabamos que nos aparece acá. Llega el 23, el 24 sale la mercadería. Yo les quiero mostrar esto, lamentablemente no se ve bien para que vean nomás la rapidez con que opera la aduana. ¿Qué es eso? ¿Un registro de movimiento? Este es un registro interno de la aduana. De la aduana. Claro, esto no es público, esto es un registro interno de la aduana. Bueno, el vuelo llega, ponerles que termina de descargar 12 de la noche, 1 de la mañana. Un avión como el que vimos recién. Otro avión, en este caso se trata de una empresa Atlas, ¿no? Es Fly Emirates. Bueno, llega 747. 747. ¿Y llega, este documento? bueno, espera, termina de descargar y amanece la mercadería y no se toca. Al día siguiente se supone que a las 7 de la mañana se empieza a trabajar. Y bueno, esto revela el movimiento de las mercaderías. A las 7 de la mañana empiezan a trabajar. A las 8:40 ya salieron todas las mercaderías. ¿Cómo hacen para revisar 110.000 kilos cuando acá traen a las viejitas del mercado 4 que traen productos de Clorinda? Tardan toda la mañana. Tienen una crueldad a cara de perro los aduaneros con esa. Acá por poco no le ponen la alfombra roja para que salgan cómodamente. El diario ABC Color editorializó hace unos días. Hace 3 días. Precisamente como conclusión de un seguimiento periodístico largo también que hizo decía sobre que el la contrabando situación. Cambia la figura, se presume que va a mejorar y no cambia nada. Lo que quería contar es la conclusión. Intervino un fiscal en el vuelo en el kilómetro 10. Ya eran las 9 de la mañana más o menos, ya habían salido 15 camiones y 7 que ya habían pasado de largo, ya no se los pudo capturar. Cuando llega el fiscal que intervino, ya estaba ahí otro fiscal de marcas, que nos sabía explicar por qué estaba ahí. Le preguntamos nosotros qué hacía ahí. Dice, no, porque ante la presunción de que pueda venir piratería, yo estoy acá. Bueno, él ya sabía que él se iba a quedar con ese cargamento. Se lo sacó del medio al otro fiscal. Rápidamente vino una orden superior, se lo sacó del medio. ¿Quiénes intervinieron ahí? El fiscal adjunto Alejo Vera, fue el que decide sacarlo, y determina que intervenga el fiscal de marca que ya vino a esperar ahí su turno. Él ya sabía. ¿Quién le avisó? Claro. El otro fiscal quedó afuera y el fiscal nuevo que intervino en un cirque liberó todo. ¿Por qué liberó todo? ¿Quién es el fiscal que intervino? El fiscal Marcelo García de Zúñiga. Él es el fiscal de marca. ¿Por qué liberó? Porque era una pelota tatá eso. Si se destapa eso y todos los periodistas que están ahí ven, y se va todo al demonio, se descubre que todo es pirata. Justamente el que tenía que ocuparse de castigar la piratería, liberó toda la carga. Augusto, y esos productos, supongamos que sean celulares, un ejemplo, pagan impuestos por kilo, no por productos individuales? No pagan por productos individuales. ¿Por kilo? Por kilo pagan, sí, por kilo pagan. Entonces son costos bajísimos los celulares. Fortuna es lo que se evade. Claro, porque hay la directora de aduanas hoy estaba dando cifras de que en abril, de abril a mayo bajó 5% la recaudación, y 5% representa aproximadamente 20.000 millones de guaraníes. Una cifra extraordinaria. Significa que por lo menos un día de recaudación ya afectó el contrabando en todas las recaudaciones de la Dirección de Aduanas. Yo le voy a contar una infidencia. A mí me hubiera gustado que esté acá la doctora Rocío. Yo le iba a estar mucho con nosotros. Afecto. Es más, le propuse una vez hacer un programa, ella y Luis Vareiro. Te cuento la verdad, sí. Como no tengo por qué ocultar nada. El día de esa intervención yo le mando un mensaje y me llama ella. Y le cuento lo que está ocurriendo. Bueno, me dice, no estoy enterada, voy a averiguar. Horas después le mando yo otro mensaje. Le dije, se están liberando las mercaderías. Y me dice, lo que pasa es que esas mercaderías tributaron, absolutamente. Entonces le dije, yo no sabía que la piratería tributaba. Yo tenía entendido hasta ahora que la piratería se destruye. Y me dice entonces, me manda otro mensaje, me responde, me dice, te pediría que hables con el responsable de aduana de allá del aeropuerto. Entonces
me sentí tan impotente que le mandé otro mensaje y le dije, Rocío, gracias por la información, que tenga suerte con los paquetes de arroz, la lata de aceite y la lata de durazno que vienen de Clorinda, porque la verdad me dio rabia, porque es la impotencia que uno siente cuando se avasalla a alguien que quiere hacer su trabajo y se le mete ahí a un pequeño ampón disfrazado de fiscal. Claro, porque hay que confiscamos los tomates y mientras tanto el avión con 110 toneladas. Se le pone alfombra roja. Claro, Hay una noticia que hoy surge en el diario La Nación, proveniente del Brasil. La estimación del gremio de comerciantes de Ciudad del Este señala que el bloqueo en Brasil afectará al 35% del negocio de celulares. Aparentemente en el Brasil ya están implementando un sistema de bloqueo de los aparatos que no son legítimos. De modo que muchos compradores brasileños incautos van a encontrarse un día con que sus celulares no funcionan en Brasil. Esta es la información que vamos a entrar, vamos a detallar en instantes también, pero simplemente como complemento. Y le quiero preguntar al abogado Tauber si esta situación que estamos relatando ¿conlleva alguna acción de ustedes como profesionales en la materia para precautelar las marcas, los productos que entran al Paraguay legalmente y cuyos propietarios y representantes están trabajando afanosamente en intentar bloquear los productos piratas? Sí, inclusive con el caso del aeropuerto Guaraní nosotros tenemos una experiencia. También habíamos hecho una intervención hace un tiempo y un poco evidenciaba esta situación del descontrol. Hay que aclarar una cosa, o sea, al Paraguay llegan varios cargueros, principalmente de los Estados Unidos y de China, con distintos productos para Ciudad del Este. En Ciudad del Este se venden productos originales, genuinos y productos piratas. De Estados Unidos no viene piratería. Sí, a veces indirectamente, son productos chinos pero que pasan por los Estados Unidos. Pero son chinos. Por Panamá también se dice que viene. También. Sí. Ahora, no todo es pirata, ¿verdad? No todo lo que llegan en esos cargueros son piratas, ni todo el comercio de Ciudad del Este es pirata, ¿no? Pero sí es evidente y es notable, ¿verdad? La piratería que existe, y el control se debe hacer principalmente en frontera. Y ese mismo descontrol que estaba mencionando el señor Barreto, habíamos nosotros evidenciado con esa intervención, que así también lo que, como decía el señor Barreto, aduanas en el aeropuerto Guaraní mágicamente puede controlar 110.000 kilos de mercadería o más, porque aquella vez habíamos intervenido 2 aviones. Lo que normalmente ellos despachan en mediodía o en un día, ¿verdad? A nosotros nos llevó con un gran equipo de trabajo, con varios funcionarios públicos, 3 semanas. Y también evidenciamos que las recaudaciones aumentaban 6, 7, 8 veces más, ¿verdad?, del promedio que estaban manejando en recaudaciones de esas importadoras. Así que sí existe un grave problema de evasión. O sea, se compra a un precio de origen y se declara el 20 o 30%. Y sí podrían aumentar muchísimo la recaudación aduanera. Acá necesita la Dirección de Aduanas fundamentalmente, creemos, Augusto, de que consolide sus controles y tenga gente realmente honesta que defienda que a la el fisco, cabeza. que el salario de los funcionarios públicos del Paraguay, el salario de los parlamentarios, el dinero que da el Congreso, el Ministerio de Hacienda a la justicia electoral cuando existen campañas electorales, el subsidio a los partidos políticos, los medicamentos, la enseñanza, el salario del docente, todo proviene de las recaudaciones de los impuestos de lo que recauda el fisco, ¿verdad? De modo que me parece que allí tiene que ajustarse el ministerio, pero fundamentalmente la Dirección de Aduanas, ¿verdad? Sí, y algo que agregar, ¿verdad? El problema de la corrupción, lógicamente, ¿verdad? La corrupción en esto, ¿verdad? Claro. Como decía, o sea, los números, si pedimos informes de origen, se nota esa subvaloración en las mercaderías. Y en el control, como digo, ahí sí se puede atacar el contrabando, la subvaloración, la piratería,
con esos controles. Que muchas cosas hay que ordenar. Augusto, ¿ustedes dieron seguimiento luego a las cargas que llegaron al aeropuerto Nosotros Guaraní? tenemos mucho más material que esto. Vamos a verlo de aquí a poco, cuando volvamos de la pausa, de qué forma ya en los comercios de Ciudad del Este se comenzaban a comercializar esos productos y de qué manera. No es el fin, es el título que nos propone en esta noche Reflexión, Música y Libros, cómo seguir adelante, aun cuando sientes que estás perdiendo la batalla. Ricardo Sánchez es el autor de este título y lo vas a encontrar como todos los títulos que te recomendamos aquí en Reflexión, Música y Libros, Eusebio Ayala, Casi República Argentina. Augusto, quedó colgado y quiero retomar lo que te preguntaba hace rato. Se habla, nos decías que Vox Populi en Ciudad del Este es el nombre de Zulma Gómez, es el nombre de Freddy Franco, el hijo de Federico Franco. Vos mostrabas... Del fiscal Marcelo García de Zúñiga, del fiscal Alejo Vera. Hay una información, bueno, se publicó justamente en Vanguardia, en el sitio del Este, y hay una denuncia. La directora de aduana Rocío Vallejos, el fiscal de marcas Juan Marcelo García de Zúñiga y el fiscal adjunto Alejo Vera fueron denunciados en la Fiscalía de Ciudad del Este por los delitos de contrabando, asociación criminal y frustración a la persecución penal por un caso de cargamento de mercaderías provenientes de China. Este es el mismo caso. Yo creo que es el mismo caso. El mismo caso que vos nos contabas, bueno, que ya hay una denuncia, según dicen, penal. Hay otros nombres que no son de funcionarios públicos, que son los nombres de los popes, de los jeques que vos mostrabas, que estaban en las fotos, haciendo ostentación de riqueza. Y me decías en la pausa que alguno de ellos, no recuerdo cuál, tiene la foto con los Franco, ahora ya tiene una foto con Cartes. Zulma Gómez, por ejemplo. Y son todos amiguis. Y justamente yo puse en mi Facebook el otro día, porque en realidad que yo ya a esta altura les tomo el pelo más que indignarme, porque... entre agarrar por el lado del drama y agarrar por el lado de la farsa, me parece que nos hace más tolerable agarrar por el lado de la farsa. Había uno que tenía su foto con todos los popes liberales. De golpe apareció, yo puse en mi Facebook, como Zulma Gómez y Freddy Franco dentro de poco ya no le va a servir, nuestro amigo actualizó su fotografía. Estaba con Cartes. Ya tiene con Cartes. Tenía una foto con Cartes. Pero yo lo que creo es que de repente... es lo que los brasileros dicen papagayo de pirata, ese que el coso se pone acá. Entonces ellos se ponen al lado de alguien, de repente para transmitir que tiene cierta protección, utiliza la imagen de la gente. Pues yo no creo que hoy Cartes todavía no asumió. Aparentemente no llegó a oídos del presidente Cartes el hecho que alguien, invocándolo a él, se atribuye ciertos... privilegios dentro de la aduana. Alguien le sopló a Cartes de que alguien está usando su nombre para influenciar, como alguien de transición del gobierno liberal al gobierno colorado, y creo que le convocó el presidente Cartes a Rocío Vallejos, hablaron juntos, Cartes salió a declarar de que no habrá, ni por supuesto, no existe ni habrá, dijo, maletines para la corona. Por lo visto se habló de eso, por eso él se refirió y le pidió a Rocío Vallejos que esté atenta de que él no tiene a nadie, ningún emisario, y lo hizo. Tenemos el material, no tenemos las declaraciones de Rocío. Sí. De cualquier manera, esa es la conclusión de esto que estamos hablando, de que Rocío Vallejos dijo que Cartes le pidió identificar a las personas que están usando su nombre en las aduanas. Pero tenemos el audio. El informe. Bueno, vamos a escuchar. Vallejos negó que sea candidata en el cargo para el próximo periodo y sostuvo que están preparando un balance final de gestión para el nuevo presidente. La directora informó claramente sobre los controles al contrabando y anunció que solicitaron al presidente Franco prorrogar hasta el 15 de agosto este riguroso control. También conversaron de otros aspectos como la recaudación, que es positiva a esta altura del año y que si alguna persona se presenta en su nombre no será cierto. Fue muy claro en cuanto a ese punto y ha establecido un canal directo de comunicación con él y que yo le advierta cualquier situación que se planteara en ese sentido, que las normas deben ser aplicadas por igual a todos, sin distinción,
Básicamente lo que se refiere a esa indicación precisa de que absolutamente nadie puede pedir nada en nombre de él. En cuanto a los productos incautados, la titular de aduanas expresó que en este tiempo de contrabando cero, los depósitos están repletos. Además de toda la cantidad de productos que nosotros en forma diaria estamos realizando donaciones de los productos perecederos a las diferentes instituciones que solicitan en forma continua donaciones, entes públicos, privados. Existe una gran cantidad de productos incautados. Esto va a continuar, el control de aduanas va a continuar. En cuanto al despacho simplificado de productos frutihortícolas, iniciaron los registros de las personas o empresas que quieren trabajar en este sistema. Actualmente existen 15 grandes importadores que están operando. Un mensaje, Mariana. Dice, en Río de Janeiro, un celular Samsung comprado en Paraguay no lo aceptan para servicio técnico en Samsung. O sea, un servicio técnico de Samsung no acepta y le borran el MEI y no sirve más tu celular. Entonces, se le están bromando a los sacoleiros que llevan grandes cantidades de celulares para negociar de vuelta. O sea, que yo traje unos 4 o 5 que compré, ¿verdad? Y compré con boleta legal. Los celulares. Sí, es simpático, es porque vos comprás un producto pirata. Ese es el material que tenemos ahora. Sí. Podemos mirar. Pero lo que te quiero comentar, mi hija empieza a revisar. Me dice, ¿cómo vas a traer esto a casa? ¿Por qué? Le digo, mira, esto ya es una pelada total, me dice. El producto supuestamente es Samsung, pero la batería es Samsung. Vamos al material que elaboró Augusto Barreto en Ciudad del Este. Ciudad del Este tiene cosas curiosas. Son las cosas que hicieron famosa a Ciudad del Este. Hay este que con capa cerrada que es 25 y este normal es 30. ¿Qué más? iPhone, tengo el de un chip con Android y el normal con 2 chips. ¿Cuántos son? El normal está a 30 y el con está a 70. No es casual que Ciudad del Este sea conocida como el santuario de la piratería. En Ciudad del Este, el negocio de la piratería ya es una actividad absolutamente normal. 38. ¿Y el original cuánto está? Ah, ahí dice los Samsung. Para que salga ya Samsung. Pero no es Android este. ¿Y Android cuánto está? Hasta se dan facturas legales por los productos piratas que se venden. ¿Con factura legal? ¿Dónde son ellos? Depende, porque si es por acá en Celeste, no la vas a joder a nadie. Obviamente, si los jueces, los fiscales y los abogados de marca hicieran su trabajo, este imperio pirata no sería posible. Si el negocio funciona descarada y abiertamente, lo menos que se presume es que hay indiferencia y silencios bien pagados. Como es un negocio que mueve montañas de dinero, se supone que hay propina para todos. La mayoría de estos productos ya ingresan al país con una marca trucha. Otros, como este por ejemplo, entran sin marcas, pero con un código secreto que solo conocen los vendedores. En cuestión de segundos, pueden convertirse en Samsung o Apple. Cosa de locos. ¿Cuánta diferencia de precio con el original, más o menos? El original ahora va a salir 370 más o menos. ¿Y este? 210. Esta es la réplica. Pero no tienen la misma función del original. Nosotros los canegos te van a comprar esto, ¿verdad? Y tienen que colocar un código para que salga la marca. ¿Eso sale su marca? La S, el logo, directamente es un código. Ah, sale la marca. Sí, sale. ¿Este se prende y sale todo Samsung? ¿Cómo le? Ese sí. Así abre sin el código. Ese le carga y ya. ¿Vos no cargas ahora? ¿Vos tenés código? Yo le cargo el código y ya. ¿La diferencia de precio entre este y el original? Y este está a los 400, 600. Ahora mismo con original nosotros no vendemos de eso. Ni fiscales, ni jueces, ni los abogados de marca ven nada. Y los comerciantes piratas pueden mover millones de dólares sin ser molestados.
Y elige la marca que quiere, pero ahí te confeccionan ahí a medida. Te colocan ahí unos numeritos que ellos saben, pim, pum, pam, y ya está. Ah, dicen que los abogados de marca, sí, los abogados, por ejemplo, de Samsung o los abogados, por ejemplo, de Apple. ¿Quién debería defender Samsung acá? Tienen que tener... No tengo idea quién tiene la marca Samsung, pero el comentario general es que ellos también tienen su parte, obviamente, no intervienen en nuestros negocios. Si ellos intervinieran, estos negocios no existirían, no podría estar vendiendo tan abiertamente. Imagínate que eso se vende todos los días. Esa vez yo fui solo 2 días. En 2 días se descubre todo. Claro. Se cae eso si los fiscales de marca y los abogados de marca intervinieran. ¿Quiénes son las cabezas, Augusto? Pero las cabezas, no sé, económicas, no solo las personas involucradas en el gobierno, pero ¿quiénes son los que están más arriba? Los dueños de los locales, los dueños de las mercaderías. Yo no sé, yo lo que creo es que funciona un esquema. No es yo soy el que manda más, sino que hay un esquema de un grupo de gente que trae, un grupo que contrata el avión, un grupo que se dedica a la venta, un grupo que recibe maletines. Es decir, cuando hablamos de maletines, te hablan de Poder Ejecutivo, de Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, de Corte Suprema, de Fiscalía, de abogados de marcas. Todos te plantean como un esquema donde participan y todos se cuidan para que esto no caiga. Ganamos todos y el negocio sigue viento en popa. Porque no pueden decir, no estamos enterados. Los responsables de marca no están enterados. ¿Y cómo? Eso no ven. Si eso es público, no es que vos seleccionás negocios. Entras en cualquier negocio. No, pero cualquier turista ve. Claro, es mucho más difícil encontrar un negocio que venda productos legales que alguien que... Fede Cámaras es una organización bastante fuerte en Ciudad del Este, Augusto. La verdad que no tengo conocimiento, suelo escuchar, pero no sé en qué en una oportunidad estuvo con nosotros aquí Santa María y él emite un comunicado ahora que hace referencia a esta situación y dice: Fede Cámaras sostiene que una vez más el gobierno de nuestro país es el que debe adoptar medidas para formalizar el comercio y para que Brasil levante el dedo acusador que tiene fijado sobre Paraguay en defensa de su industria y de sus empresas locales. Me parece que es una voz de alerta también de una institución, de una entidad que acá demuestra que está preocupada. Es que por nuestra experiencia... ¿Vos te acordás de Fede Cámara? Sí, conozco las asociaciones, son de estuvieron locales. Con ustedes en una oportunidad acá o en otro momento, pero vinieron a poner un poco también claridad sobre las cosas que ocurren. Sí, los conocemos como una asociación de comerciantes de Ciudad del Este, ¿no? Y hemos tenido también entrevistas con varias asociaciones, importadores de la zona de Ciudad del Este o del Alto Paraná, ¿verdad? Y por eso aclaraba, ¿verdad? Muchos quieren trabajar legal. Claro. Sucede muchísimo, tanto con la piratería como con el contrabando, que cuando ingresa distorsiona todo el mercado, porque lógicamente sale más barato, a un mejor precio, se vende más, y si tiene el comerciante de al lado, entonces pierdo competitividad. Claro. Digo, ¿no? Sí. Entonces, muchos comerciantes quieren trabajar legal, entonces es el sistema el que les somete. Recuerdo un importador que cuando hacíamos los controles en Aeropuerto Guaraní, nos decía, vengan periódicamente porque a nosotros nos convienen. Y era una situación muy, muy especial, porque nosotros interveníamos por un cliente, ¿verdad?, que les afectaba de alguna manera una supuesta subvaloración de estos importadores. Y estos importadores nos decían que se controle periódicamente, ¿verdad?, porque a ellos les afectaban algunos que sí metían de contrabando. Entonces, o sea, así de distorsionada está la situación. Ellos mismos pedían el control. O sea, el comerciante quiere que para todos las reglas sean iguales y lo que quiere es comprar y vender tranquilo, ¿no? Debe ser así. Decíamos al comienzo, Paraguay es un país libre, un país donde la economía prácticamente establece el mercado. ¿Y por qué se tiene o se debe recurrir a un extremo o a una pequeña porción de ilegalidad cuando ya las condiciones para ganar están dadas? Me parece que la meca del comercio en Paraguay sigue y seguirá siendo Ciudad del Este siempre. ¿Y por qué debe distorsionarse el mercado en ese lugar cuando justamente es la zona donde llegan
¿Qué mercado no querría tener la afluencia que tiene Ciudad del Este de compradores de todo tipo? Es el pulmón financiero del país. Claro. Ciudad del Este es el pulmón No se financiero del justifica temer de ilegalidad, ¿verdad, Augusto? Eso es lo que reclamamos. Lo que creo yo es en el tema de equilibrio para todos, que todos puedan trabajar. Yo lo que creo que de eso la piratería hay que sacar. La piratería no tiene que trabajar nadie. Claro, por nadie. supuesto. Cuando te dicen, por ejemplo, no, un pirata compite con otro. No, que no trabaje nadie. La piratería tiene que liquidarse. Claro. Cuando dicen, sí, pero tributan, no tiene por qué tributar. Se captura y se destruye. Porque es una competencia desleal con la marca original, que se gastó imaginación, se gastó publicidad, se gastó trabajo. No, es una competencia desleal. Hay que destruir, no tributa, se destruye. Quería nada más ampliar lo que mencionaba hace rato Oscar, que es la información que señala que la Anatel, es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones del Brasil, ya otorgó a las empresas celulares Vivo, TIM, Claro y Oi las autorizó para instalar bloqueadores de llamadas de aparatos celulares piratas. Es decir, ya en Brasil están bloqueando las señales de aquellos celulares que sean piratas. Se estima, según Fede Cámaras, que decía Oscar, que esto afectaría aproximadamente 35% del negocio de Ciudad del Este, puede ser que sea incluso más. Las personas que compren estos celulares que estamos mostrando, si esto funciona, no les va a servir de nada, porque van a estar siendo bloqueadas por inhibidores de llamadas. Bueno, Augusto. Extrañamente siempre descubren otra vez alguna vuelta tecnológica y siguen haciendo funcionar. Yo creo que eso va a ser. Echa la ley. Brasil va a poner su tienda en la frontera, sus negocios en la frontera. Duty free, dice que hay en diferentes partes de la frontera. Esto muestra también un poco, Oscar, conectando lo que decías hace rato nomás, Augusto, el presidente Federico Franco tiene tipo una bandera de contrabando cero, y como vos decías, pero ese contrabando cero desde el propio gobierno, seguimos viendo las latas de aceite, ahí los reyes tomates, para ese y siguen entrando los aviones. Para el contrabando rasca. Es ahí cero. Sí, ahí hay tolerancia cero. Bueno. Al contrabando grande o a la piratería grande se le pone la alfombra roja porque hay plata para todos. Al menos tenemos la promesa de que la directora de aduanas va a estar con nosotros oportunamente, tal vez la próxima semana. Vamos a compartir con ella este material y supongo que será de su interés y colaborará tal vez con el fisco y con su organización, con su organigrama, la manera de colaborará para buscar hallar solución al problema. Augusto Barreto, gracias por tu tiempo y por estos materiales que ilustran un poco algo que debe estar preocupando también al futuro gobierno. Gracias, Oscar, gracias, Mariana, gracias a toda la gente del canal. Reitero, siempre me siento como en mi casa. Muchas gracias. Y sobre todo que se pueda difundir esto, porque muchas veces esto no se quiere pasar, son materiales conflictivos y acá es bueno reconocerse, ha pasado con absoluta libertad. Doctor Tauber, Alfredo, gusto en tenerlos de vuelta. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes y reiterar, hay que destacar mucho que es el fondo de la cuestión está mucho en la corrupción. Si no hay corrupción, se puede combatir realmente va a minimizar pero drásticamente el contrabando, la piratería y otros delitos. Claro. Es la corrupción en donde se debe enfocar el combate. Yo creo que también viene la incompetencia, porque yo soy honesto, pero soy incompetente y me fuman en pipa, como me decía ayer alguien, me decía, la directora de aduana no tiene nada que ver con esto, me decía alguien ayer. Le fuman en pipa, es un esquema tan bien montado que ni se va a dar cuenta, me dijo. Bueno, pero eso también, para la función pública da lo mismo, ser corrupto o ser incompetente, el perjuicio es para el Estado. Así es. Ya estamos a la vuelta de la pausa con los directivos de la Fundación Saraquí, aquí en Siglo a Siglo.